Hola, otro video más. En este voy a explicar sobre el núcleo celular. El núcleo es el cuerpo membranoso, es una organela que se encuentra, no siempre, pero generalmente, hacia el centro de la misma, hacia el centro celular. El núcleo es como el cerebro, es decir, el centro de control genético, y dentro del núcleo se llevan a cabo la mayor cantidad de reacciones de control genético al tener dos genes, que son el manual de instrucciones para hacer y para mantener viva una célula. El núcleo tiene diferentes partes o componentes que vamos a estudiar en este video. Aquí podemos ver algunas células, esas son células de la mejilla, del cachete, la parte interna que se observan al microscopio teñidas con azul de metileno. Pueden observarse claramente los núcleos de las mismas. El resto es el citoplasma. El núcleo, primero, tiene algo diferente al resto de las organelas por ser una organela que tiene una membrana que es doble, pero además porosa, es decir, tiene regiones por las cuales entran y salen sustancias, pues son poros. Aquí podemos ver en esta representación del núcleo la membrana que es doble. La membrana externa del núcleo se continúa hacia el retículo, forma el retículo, pero la membrana interna y la membrana externa en algunas regiones, como aquí por ejemplo, o aquí por ejemplo, aquí por lo menos en este dibujo, podemos ver que esta no es continua. Además, dentro del núcleo vemos algunas partes, como por ejemplo aquí vemos esta estructura o esta región, se llama el nucleolo. Aquí podemos ver también que hay dos tipos de colores, uno que es gris, uno que es blanco. Vamos a ver todas estas partes. En la membrana, les decía, es una membrana doble, es una membrana porosa, además es una membrana que desaparece en el momento en el que se divide la célula. Dentro del núcleo hay un líquido como el citoplasma, pero en este caso vamos a llamarlo carioplasma, cariosol, cariolinfa, dependiendo del libro o la fuente bibliográfica que consulten pueden aparecer esos nombres, cariosol, cariolinfa, nucleoplasma o carioplasma. Y dentro del núcleo, algo muy importante, no hay cromosomas. Dentro del núcleo hay cromatina, que no es lo mismo. Además hay una serie de sustancias, al igual que de afuera, digamos, sales, minerales, hay agua, hay proteínas, hay lípidos, hay azúcares, hay enzimas, hay hormonas, pero hay proteínas que solo se van a encontrar en el núcleo y no en otras partes. Estas se llaman proteínas nucleares. Y vamos a ponerle interés o especial atención a unas de estas proteínas nucleares que se llaman histonas, porque estas histonas más adelante van a formar, cuando la célula se va a dividir, los cromosomas. La membrana, les decía, es una membrana que es doble, es una membrana porosa. Aquí podemos ver en fotografía la membrana doble, las dos capas de membrana, y observemos esta región aquí, o esta región aquí, son los poros nucleares. Aquí podemos verlos de otra forma, también en una fotografía. Repito, estas son fotografías, aquí los estamos viendo por decirlo así, de la parte de arriba, y aquí estamos viéndolos de medio lado, de costado, en un corte transversal. Y la representación de estas estructuras, podemos verla aquí. El poro en realidad no es un hueco, no es un túnel, no es una proteína canal, por ejemplo, sino que corresponde a varias proteínas que forman una estructura más compleja llamada la caja nuclear. Y hay una serie de proteínas también ubicadas en la región, digamos, de las membranas que van a evitar que esta estructura se abra y se cierra
sin control. Hay todo un proceso muy bien regulado mediante otras proteínas. Aquí no vamos a hablar de ellas. Se llaman nucleínas o carioferinas, que se encargan tanto de importar, es decir, hay importinas y hay exportinas, proteínas que entran o que salen, pues, introducen o sacan sustancias a nivel de estos poros. Aquí podemos ver esta estructura, ya una traducción de la anterior, como podemos ver que hay una región aquí especial formada por ciertas proteínas llamadas anulares. Aquí podemos ver en una fotografía por microscopio electrónico de transmisión cómo se ven esos poros del núcleo. Observe que no son estructuras huecas, sino que tienen algo en el interior, que es este complejo de proteínas que evitan que estén abiertos y cerrados completamente todo el tiempo. Otra de las partes del núcleo se llama el nucleolo. Ojo que no es una estructura membranosa, sino que es una región. Básicamente en ella vamos a encontrar ácido ribonucleico y no tanto ácido desoxirribonucleico. Este nucleolo es el sitio en el que se van a producir los ribosomas, que ya hablamos de ellos, que son las enzimas que producen proteínas a nivel del retículo endoplasmático rugoso. Este nucleolo, al igual que el núcleo en general, desaparece cuando hay división celular. Las funciones que se conocen en la actualidad están la regulación de la división celular, las respuestas al estrés, la actividad de la telomerasa que tiene que ver con el envejecimiento. Esto vamos a conversar más adelante también. Aquí podemos ver cómo, pues, si este es el núcleo, hay una región, en este caso central, más oscura. Esta región lo que indica, recordemos que ya lo había explicado, cuando se utiliza esa técnica para visualizar células mediante el microscopio electrónico de transmisión, lo que ocurre es que las diferentes sustancias y que tienen densidades diferentes aparecen de diferente tono o color en las fotografías. Entonces podemos ver que esto que está acá tiene un color y lo que está alrededor tiene otro. Por lo tanto hay dos sustancias diferentes. ADN sería esta alrededor y ARN en el interior. Igual acá podemos ver que hay inclusive hasta tres colores. Podemos ver que hay un gris claro y un gris oscuro. El gris oscuro y el gris claro son el ADN y el gris intermedio sería en este caso el ARN. Entonces este nucleolo es un cuerpo que en realidad está formado por una sustancia, es una región en la que hay una concentración alta de ARN, especialmente ARN ribosomal, es decir, el que forma los ribosomas. Desaparece cuando hay división celular y además controla procesos como los que indiqué anteriormente: el envejecimiento, el estrés celular y el ciclo celular. Luego sigue el nucleoplasma. El término nucleoplasma aplica como sinónimo, digamos, de lo que es el citoplasma o el citosol. En el nucleoplasma, o este líquido, que hay agua, hay sales, hay azúcares, lípidos, hay una gran diferencia respecto al exterior, al citosol. En el citosol no pueden existir ácidos nucleicos. Para la célula es muy riesgoso la existencia de ácidos nucleicos en el exterior del núcleo. Para ello hay una serie de proteínas, se llaman nucleasas, exonucleasas, que cuidan que no existan fragmentos de ADN o ARN. Esto puede ser, por ejemplo, indicación de que hay un ataque viral, y solamente pueden existir estos fragmentos en el interior del núcleo. Además, en el nucleoplasma
vamos a encontrar varios nucleolos, inclusive no necesariamente es uno. Viene a ser entonces todo lo que está formando el interior del núcleo, todo el líquido y sustancias que forma el interior del núcleo. Es una fase tipo gel. Y de ellas vamos a hablar de las histonas. Recordemos que las sustancias que estaban en el núcleo, había unas que se llamaban nucleoproteínas, y yo les mencionaba que las histonas son las encargadas de formar los cromosomas. Estas histonas son proteínas de tamaño pequeño, son forma de globulares algunas, forman hay 5 tipos: la H1, la H2A, H2B, H3 y H4. Estas 4 histonas van a encargarse de polimerizar. La H3 y la H4 forman un dímero y luego un tetrámero. La H2A y H2E forman un dímero, y entonces este tetrámero y este dímero, estos dímeros, en realidad son 2 dímeros también, van a formar un octámero, o sea, 8 unidades, 2 de cada tipo. Y esta estructura que se forma aquí le permite al ADN enrollarse, como vemos en este otro esquema. Ese enrollamiento del ADN es sumamente importante, porque así es como vamos a ir formando la cromatina en primer lugar y luego los cromosomas. ¿Qué es esta cromatina que les mencionaba? Bueno, es el ADN, es la forma en la que el ADN se encuentra biológicamente activo. Este proceso de activación del ADN implica que las histonas deben enrollar el ADN a cierto nivel para que tenga actividad biológica. Aquí podemos ver, por ejemplo, la fibra de ADN que tiene un diámetro de 2 nanómetros, pero esta fibra, gracias a las histonas, va a empezar a enrollarse. Recordemos que las histonas de los 5 tipos, había 4 tipos que formaban esta estructura acá. Esta es la histona H1, que le va a permitir, digamos, separar las diferentes vueltas o los bucles de ADN. Y estos bucles o estos enrollamientos se van a enrollar todavía en una parte más gruesa que ya mide 30 nanómetros, como podemos ver acá. Esta es la forma en la que se encuentra el ADN a un grosor de 30 nanómetros de diámetro y no de 2. Y esta es la forma llamada cromatina. Esta es la cromatina, y la cromatina es la forma activa biológica que tiene el material genético en nuestras células, en las eucariotas. El ADN está enrollado formando cromatina. Ahora, si esta cromatina se sigue enrollando todavía más y más y más y más, hasta tener una estructura de 1400 nanómetros, es decir, 700 veces más gruesa que el ADN, ahora se tiene un cromosoma. Es decir, un cromosoma es una estructura que resulta de enrollar repetidamente y en diferentes niveles, esto lo vamos a estudiar más adelante en más detalle, la fibra de ADN. El cromosoma es ADN condensado, hipercondensado. Esta cromatina se encuentra en 2 tipos, es decir, hay 2 maneras en que se encuentra esta cromatina en nuestras células. La heterocromatina, que es una forma que no tiene actividad biológica, por lo menos no produce proteínas, no se puede transcribir, no hay transcripción, es decir, no hay producción de proteínas. Esta heterocromatina es básicamente se puede localizar en la periferia del núcleo, se puede tener fuertemente. No se sabe a la fecha muy bien cuál es la función que ella tiene. Hay varias teorías o hay varias hipótesis. La más fuerte es que tiene que ver con la regulación epigenética. ¿Qué significa epigenético? Que es la expresión de los genes en ciertos ambientes, bajo ciertas condiciones. Es decir, que el ADN no siempre se está transcribiendo, no siempre está activo, sino que hay factores, digamos, ambientales y factores internos a nivel biológico
A nivel genético también, la misma heterocromatina puede regularse a sí misma. Y esta regulación epigenética es sumamente importante, sobre todo en los tiempos modernos, para entender cómo funcionan los diferentes tipos de cáncer. Por este lado, estudiando la heterocromatina, andan ahora los científicos tratando de ver a través del proyecto PanCáncer, que es un proyecto internacional en donde hay más de 2000 científicos en el mundo investigando las funciones del ADN. Hace un par de meses se publicó el primer avance de ese estudio. Esperamos que en los próximos 5 años se termine el estudio y se logren grandes avances con respecto al cáncer, y básicamente es este tipo de cromatina. Sin embargo, como les digo, a la fecha no hay claro cuál es la función que ésta tiene. Hay evidencias, pero no suficientemente fuertes como para afirmar que esa es la función. Sin embargo, esto que les estoy explicando de la regulación epigenética sí es de las tres hipótesis la que tiene más fuerza, aunque podrían ser las tres a la vez porque no hay contradicción. El otro tipo de cromatina, que es la menos común también, está menos condensada, menos enrollada, y es la forma activa, es decir, la forma que produce proteínas, se llama eucromatina. Entonces veamos el término eucromatina o cromatina verdadera. Esto significa que es la verdadera en términos de que funciona produciendo proteínas, teniendo actividad biológica. Veamos que la contraria no es la pseudocromatina, que sería esta, cromatina falsa, sino que es heterocromatina. Cromatina diferente significa esta palabra, porque no hace lo mismo que esta, es diferente. No es que hace lo contrario, sino que es diferente. Estas secuencias de ADN que forman la eucromatina y que producen proteínas, en los últimos años se ha visto que es a menos del 2% del total de nuestro ADN. Es interesante ver cómo la cromatina tiene muy poquitas secuencias que se expresan. Aquí podemos ver las dos fibras, la fibra de heterocromatina aquí, vemos que es más gruesa, más condensada que la eucromatina, que está menos enrollada. Este está a nivel en que las histonas están formando, digamos, los primeros bucles. Esta estructura se llama el collar de perlas, por su semejanza con un collar de perlas. En esta explicación podemos ver que están como más separadas las fibras, las que están más juntas, pero además hay otra cosa importante que no he mencionado, pero tampoco es como muy importante a nivel del examen, pero observemos que la eucromatina y la heterocromatina se diferencian por este símbolo Me. ¿Qué significa Me? Metiladas, es decir, hay un grupo metilo que es un grupo químico que tiene funciones biológicas como de bloquear secuencias. La heterocromatina está más metilada que la eucromatina, entonces al metilarse, al tener más metilos en su estructura, parece que se bloquea la expresión de los genes de la heterocromatina. De esta manera es que ella no va a ser leída. Al estar metilada, no es accesible a la maquinaria metabólica que le permite a estas secuencias de ADN ser leídas, sino que tiene que estar menos metilada para poderse leer. Aquí podemos ver en una célula humana el núcleo, como podemos ver el nucleolo en esta región. Veamos la eucromatina, que está en un color más claro, y veamos la heterocromatina, que son estas regiones más oscuras que se pueden observar en la eucromatina. Aquí podemos ver en otra representación, este es un dibujo, cómo están los poros nucleares. Vemos la lámina nuclear, que son las filas del esqueleto que estaban por la parte interna del núcleo. Vemos el nucleolo. Vemos la cromatina, la heterocromatina, que es más oscura, y la eucromatina, que es esta zona más clara. Aquí también podemos ver la eucromatina, es la que está menos condensada, recordemos que es la que tiene actividad biológica.
La heterocromatina es la que está más condensada, por eso está más densa y se ve más oscura. Y a la fecha todavía no se sabe claramente cuál es la función que la misma representa. Con esto termino el tema del núcleo, esperando que haya sido de su comprensión completa. Muchas gracias.